Que el Señor de Gloria les bendiga en esta hora. El Señor te bendiga. Quien te saluda y te bendice, como siempre, es tu hermana en Cristo, Ligia Rendón. En esta ocasión vamos a estar compartiendo la segunda parte del Salmo 23, versículo 4. Te recuerdo de que si es primera vez que vas a ver este video o esta prédica, esta enseñanza, como tú quieras llamarle, pero es la palabra del Señor que tiene poder. Déjame decirte que también comparto palabra de Dios, estas mismas enseñanzas, estas mismas prédicas, y algunas veces he transmitido en vivo y estaré nuevamente transmitiendo en vivo, porque así el Señor me lo está haciendo nuevamente sentir en mi corazón. Ahí puedes también encontrarme en lo que es la página en el Facebook. En la página está a nombre de Ligia Rendón. Ahí puedes encontrarme en Facebook a nombre de Ligia Rendón. Y lo que es aquí por el canal de YouTube, Ministerio Evangelístico Jesucristo el Libertador. Así que bienvenido a este canal, al canal de la bendición, como le llamo yo, porque es un canal que he abierto, dirigida por el Señor, dirigida por su Espíritu Santo. Y déjeme decirle de que este canal no lleva ningún fin de lucro. Este canal únicamente es para predicar la preciosa palabra del Señor con el deseo de que las almas sean salvas, de que las almas, sean restauradas, que el que se ha apartado de los caminos del Señor sea restaurado. Es para llevar una palabra fresca, una palabra que edifique tu alma, una palabra que restaure tu corazón. Este es el propósito de esta página, Ministerio Evangelístico Jesucristo el Libertador. Puedes compartir si gustas, amablemente y voluntariamente. Puedes compartir la palabra y deseo con todo mi corazón que tu vida sea bendecida. Donde quiera que tú me estés viendo, donde quiera que tú vayas a ver después esta enseñanza, deseo con todo mi corazón que seas bendecido, que seas bendecida, que no importa el país de donde seas, si eres de Honduras, que es de donde soy yo, si eres de Honduras, si eres de México, si eres de El Salvador, si eres de Nicaragua, de Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Chile, Haití, no importa el país de donde seas, Dios nos ama a todos por igual. Dios no hace acepción de personas. El Hijo de Dios vino y murió por todos nosotros en la cruz del Calvario. Y lo mismo que valgo yo ante los ojos del Señor, vale usted que me está viendo en este momento. Así que tenemos un gran valor ante los ojos de Dios y Dios nos ama de la misma manera. Él ama tanto al rico como ama al pobre. Él ama al alto como ama al bajito. Él ama al negrito como también ama al blanco. Dios no hace acepción de personas. Y déjeme decirle que Cristo lo ama y este canal es para que usted sea bendecido y para que usted sea edificado. Vamos a orar antes de dar comienzo. Y si usted quiere ver los otros versículos anteriores, ahí están también, ahí están en el canal. Salmo 23, versículo 1, versículo 2, versículo 3 y la segunda parte del versículo 4. La primera parte del versículo 4. Ahí están ya grabadas lo que es en el canal. Ahí usted puede verlas si usted no las ha visto.
En este momento vamos a ahondar en la segunda parte del versículo 4. Vamos a orar. Padre, en este momento, Señor, en tus manos benditas me pongo, Señor. Yo te doy las gracias, como siempre, Padre bendito de la gloria, porque reconozco, Señor, que usted es el que da la sabiduría, usted es el que da, Señor, la inteligencia. Padre, usted es el que usa, Señor, nuestras vidas, estos vasos de barro, Padre. Usted es el que los usa, Padre bendito. Y todo depósito, Padre, bueno en nosotros, Padre, proviene de usted, mi Dios. Gracias, Padre, porque me da el privilegio, Padre, de poder exponer su bendita palabra, mi Dios. A usted sea la gloria y la honra, mi Dios. Que en este momento, Señor, sea su Espíritu Santo, Señor, dirigiendo mis labios. No permita, Padre, que ninguna palabra torpe salga de mi boca, Señor. Que únicamente salga tu palabra bendita, Padre, que edifique, que restaure, Padre, que lleve aliento, Padre, a aquellos corazones necesitados, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo le pido que salve las almas, que restaure, Señor. Señor, que liberte, Padre, que sane, Padre, a los enfermos, Padre, pero sobre todo que sane, Padre, aquella alma herida, Padre, aquella alma, Señor, angustiada, aquella alma, Señor, que se encuentra agrietada en este momento, que se encuentra con dolor, que se encuentra con angustia, esas almas heridas, Padre, de resentimiento, esas almas heridas, Padre bendito, que quizás guardan un dolor en su corazón, Padre bendito. Yo le pido que usted sea, Padre, sanando esos corazones, en el nombre de Jesús, Señor. Yo le doy gracias, Padre, y en sus manos me pongo, Señor. Amén, Señor, y amén. Vamos a leer el Salmo 23 en este momento. Vamos a leerlo todo primeramente. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la primera parte del versículo 4 estuve ahondando en lo que aquí donde dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Esa fue la primera parte que estuvimos ahondando. Ahora vamos a ahondar, o a continuar más bien ahondando en esta segunda parte, donde dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vamos a hacer una recapitulización a grosso modo para continuar. En la primera parte estuvimos hablando de esos miedos, de esos temores que a veces vienen a nuestras vidas, de esos problemas que vienen a veces de repente, esos problemas de cualquier índole, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, una enfermedad inesperada, esas cosas que vienen y por un momento sentimos que nuestra barca se va a hundir. Sentimos que esa barca es azotada por las olas y por un momento pensamos que nos vamos a hundir. Por un momento viene el temor, viene las dudas, viene la incertidumbre. Pero estuvimos tocando
sobre el versículo de Isaías 41:10, donde el Señor dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y estuvimos hablando de que en estos momentos de dificultad, nosotros tenemos que saber que Dios está con nosotros. Que Él está allí, que Él no nos ha dejado, que Él es fiel, que Él es un Dios que ha prometido estar con nosotros. Y que muchas veces lo que hace el Señor es lo que hace el maestro. El maestro enseña al alumno, pero se llega el momento en que ese alumno tiene que ser evaluado. ¿Qué tanto ese alumno ha aprendido? ¿Qué tanto ese alumno ha crecido en su nivel de aprendizaje? Y el maestro expone ese examen, expone esa prueba. El maestro está allí en el aula con aquel alumno, con aquellos alumnos, pero él no está ahí ya para enseñarles, ya para contestar las preguntas que obviamente el alumno hace mientras está en clase. No, en ese momento él está ahí ya, pero evaluando a aquel alumno. Porque a través de aquella prueba, a través de aquel examen, ese maestro va a evaluar qué tanto ese alumno ha aprendido. Así es nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Él nos evalúa en el aspecto espiritual. Él muchas veces permite esas pruebas o nos pone esas pruebas para evaluarnos, para evaluar nuestro carácter. Esas pruebas de carácter son las que vienen de parte de Él, porque Él nos evalúa a través de esas pruebas, a ver si en verdad hemos aprendido o no hemos aprendido, a ver si en verdad somos hacedores de la palabra del Señor o solamente hemos leído la palabra del Señor, hemos oído, pero en la práctica no somos hacedores de su palabra. También estuvimos tocando de que a veces no entendemos el porqué de las pruebas. Y a veces nos hacemos preguntas: ¿por qué a mí? ¿Por qué cuando yo me esfuerzo más en buscar de Dios, en ir más al templo, en orar, en ayunar, en leer tu palabra, Señor, en ser un mejor creyente, Señor, en apartarme, Señor, de lo que no te agrada, Señor? ¿Por qué, Señor, entonces es cuando, Señor, se me levantan más los problemas, Señor? Y a veces no encontramos respuestas y pensamos que Dios es injusto, pero Dios no es injusto. Él está allí en el proceso. Él está allí en el dolor. Él está allí en el momento de la prueba. Él está allí porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios no es como el humano que dice, que te promete. Muchas veces el hombre promete en el altar y dice: yo la amaré por siempre, yo la cuidaré por siempre. O la mujer quizás. Pero ¿qué pasa? Pasan los años en el matrimonio y esas promesas las olvida el varón o las olvida la dama. Pero Dios no es así. Él es Dios veraz y Él lo que promete, Él lo cumple. Y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces a veces no entendemos el por qué. Y nos hacemos preguntas y pensamos: Dios ya se olvidó de mí. Dios ya no me contesta. No.
No es que Dios no nos conteste. Dios está trabajando en esa prueba. Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios está trabajando en este barro que somos nosotros. Dios nos está modelando. Dios está sacando lo mejor de nosotros. Nosotros somos recipientes. Todos los que hemos recibido a Cristo somos recipientes de la gracia divina. Y Dios todos los días está trabajando en este barro que es frágil, este barro que se quiebra. Dios está trabajando. Entonces, debemos en esos momentos echar mano de las promesas de Dios. Aquí es donde nosotros debemos de echar mano a las promesas de Dios y saber que Dios está con nosotros. Saber de que si es una prueba de carácter que viene de parte de Dios, porque también hay momentos en que viene la disciplina, pero de eso hablaremos más adelante en otra enseñanza. Pero sea disciplina o sea prueba, Dios lo hace con el propósito de que nosotros enmendemos nuestra vida, con el propósito de que nosotros crezcamos en la gracia de Él, con el propósito de que nosotros avancemos, porque Él nos ama y Él no quiere que nosotros nos perdamos, sino que Él quiere que tengamos vida eterna. Tocamos también el versículo de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Y lo voy a volver a leer. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dice que Él no te va a dar más de lo que tú puedas resistir o más de lo que yo pueda resistir. Porque dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hablamos también acerca de que la tentación que habla aquí se refiere a la prueba de carácter de Dios con sus hijos. Y ahondamos un poquito en lo que dice el libro de Santiago. Voy a leer aquí Santiago nuevamente. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero si usted lee más adelante, parece de que hubiera un contraste de palabras. Como que a veces decimos, entonces Señor, sí, o sea, es una prueba, es una tentación, no entiendo. Bueno, ahora con la ayuda del Espíritu Santo vamos a entender. Cuando el Señor dice, bienaventurado sea doblemente bendecido el varón o la mujer también, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, dice aquí, recibirá la corona de vida. Aquí el Señor claramente se refiere a lo mismo que leímos en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. La prueba de carácter. La prueba de carácter. Pero ahora, miremos lo que dice el versículo 13. Pareciera que Dios, a veces nosotros no entendemos y pareciera como que Dios dice, o sea, o sí o si no, no entiendo. Bueno, ahora vamos a ver aquí. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dice, ni Él, dice, tienta a nadie.
Entonces aquí, simple y sencillamente, en este versículo, en este contexto, donde aquí habla de esta tentación, aquí ya no es de parte de Dios. Porque si usted sigue leyendo, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz, dice, la muerte. Está la prueba de carácter del versículo 12. Y hay un ejemplo en Génesis 22:1, donde nos habla de esa prueba de carácter. Allí habla cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su único hijo, al que él amaba, a Isaac. Y la palabra de Dios ahí nos declara de que Abraham se fue con la leña, el fuego, 2 de sus siervos y su hijo amado Isaac. Pero él no llevaba el cordero. Y él agarró camino a donde Dios le dijo que fuera y le iba a sacrificar a su hijo. Imagínense, era el hijo de la bendición, de la promesa. Y luego Dios le dice, ¿me lo vas a sacrificar? Pero Abraham obedeció. Dice que el joven Isaac viene y le pregunta a su padre, Padre, y le dice él, en otras palabras, en el buen latino, ¿qué pasa, hijo? ¿Qué fue, hijo? O sea, eso es parafraseándolo a este momento. Bueno, dice de que Isaac le dice, bueno, llevamos el fuego, llevamos la leña, padre, pero no llevamos el cordero. A lo que Abraham le dice, Dios proveerá. Dice que Abraham llega al lugar donde tiene que llegar y deja a los siervos en determinada distancia y él va con su hijo. Él ata a su hijo Isaac de los pies y las manos. Y cuando Abraham está ya listo para degollar a su hijo Isaac y ofrecerlo en sacrificio a Jehová su Dios, escucha al ángel de Jehová del cielo que le dice, Abraham, Abraham, detente, no le hagas daño al muchacho. Ahora conozco que eres hombre que me temes, que me amas, porque te pedí lo que más amas y no lo rehusaste. Dice que Abraham en eso vio y atrás de sus espaldas había, dice, un carnero enredado por los cuernos, dice, en una zarza. Y de ahí es donde se origina ese versículo de Jehová proveerá, que en hebreo es Jehová Jireh. Entonces esas pruebas son las pruebas de carácter de parte de Dios. Muy diferentes aquí a lo que dice más adelante el libro de Santiago. Dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. El mal no proviene de Dios. El mal proviene del diablo. El mal, no proviene de Dios. Las tentaciones de obrar al mal, las tentaciones de obrar al pecado, las tentaciones que te llevan a obrar, a ofender la santidad de Dios, no proceden de él. Esas proceden del mismo diablo, a causa de nuestra propia naturaleza humana. Ahondamos un poquito en la primera parte, pero ahorita creo que en esta segunda parte, gracias al poder del Espíritu Santo y al Señor que abre mi entendimiento, tanto usted como esta servidora, vamos a entender mejor lo que Dios nos quiere decir. Esta tentación que sigue diciendo Santiago, esta tentación
no es la prueba que habla Génesis 22:1, que habla Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. No, esta es una tentación que te incita al mal de parte del enemigo, de parte del adversario, que te conduce a pecar y que viene causa de nuestra propia naturaleza corrupta. El enemigo siempre va a querer hacerte pecar contra Dios. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, el enemigo siempre va a querer hacerte pecar delante de Dios. Porque él pecó, él se rebeló contra Dios. Él pecó contra el Dios Santo y él se rebeló creyéndose él superior a Dios. Por eso es de que el diablo, por eso es que el adversario, la serpiente antigua llamado Satanás, va a querer siempre que nosotros escuchemos sus mentiras y pequemos. Porque cuando usted peca, usted como creyente, usted peca contra la santidad de Dios. Por eso es que sigue diciendo aquí Santiago, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y esta palabra concupiscencia en el Nuevo Testamento significa lascivia. Y dice que es un deseo y actividad sexual exacerbados, o sea, fuera de orden. Algo que viene de parte del enemigo. Dice propensión a los deleites carnales. Y ahondando un poco más esta palabra, concupiscencia, que significa lascivia en el Nuevo Testamento, ahondando un poco más, dice que esta palabra se origina del griego de la palabra episumia. Y se traduce como lascivia. Es un deseo que te conduce al mal. Es una tentación de parte del diablo que te lleva a obrar mal, que te lleva a proceder mal, que te lleva a pecar contra Dios. Ahora sí vamos a proseguir en lo que tenemos que proseguir con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ahondar acerca de estas pruebas un poco más, que dice que Dios no nos ha dado más pruebas que nosotros no podamos resistir. Si usted lee en el capítulo 10, al principio, vamos a leerlo, ¿qué le parece? Vamos a leerlo. Dice, porque no quiero, hermanos, dice hablando el apóstol Pablo, que ignoráis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. O sea, todos estuvieron bajo la nube. Todos estuvieron bajo el poder, bajo la guianza, bajo la protección de Dios. Fueron probados por Dios. El pueblo de Israel fue probado por Dios. Pero no fue aprobado en esas pruebas. Y más adelante vamos a ir poco a poco desglosando y usted va a ir entendiendo. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, dice. ¿Para qué sucedieron estas cosas? Aquí habla
de 5 cosas y vamos a estarlas desglosando en el nombre de Jesús. Porque mi deseo es que usted aprenda. Porque eso es lo que pone Dios en mi corazón, enseñar, que usted aprenda. Que lo que Dios me da a mí, yo pueda transmitirlo a ustedes con humildad y con sencillez de corazón. Primero habla, mas estas cosas, voy a volver a leerlo, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos, dice, cosas malas, como ellos codiciaron. Ok, vamos a ver cómo codició el pueblo hebreo. Vamos a ver. Estos fueron los pecados de Israel en el desierto. Así me ponía Dios. Los pecados de Israel en el desierto. Las pruebas que no pudieron resistir. Antes desobedecieron a Dios. Y aún así, Dios fue tan bueno que aún así la bondad de Dios se extendió. Aunque muchos quedaron postrados en el desierto, muchos fueron muertos a espada por causa de su rebelión. Pero Dios fue benevolente con ellos. Vamos a ver lo que dice en Números del 11, capítulo 11, versículo 4 al 6. Números, capítulo 11, versículo 4 al 6. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en Números 11. Mire lo que dice la bendita palabra de mi Señor. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná, ven nuestros ojos. Mire de que ellos fueron desagradecidos con Dios. Ellos tenían ganas de comer carne, de comer aquella comida que saboreaban en Egipto. Pero en Egipto ellos no se acordaban de que comían bien. Pero estaban siendo esclavos del faraón. Estaban siendo oprimidos. Estaban siendo subyugados por el faraón. A veces nosotros podemos ser desagradecidos con Dios. ¿Cuántas veces quizás usted ha dicho, allá en el mundo me iba mejor? Allá me iba mejor que ahora que estoy en Cristo. Ahora todo me sale mal. Déjeme decirle de que quizás usted esté siendo probado por Dios, así como el pueblo de Israel. Pero mire el pueblo de Israel que Dios les daba el maná, que dice aquí en el versículo 7, que el maná era como semilla de culantro y su olor como color de bedelio. No sé cómo le llamarán en su país, pero en mi natal Honduras es una semillita chiquita. El culantro es una semillita pequeñita. No sé cómo le llamarán en su país. Bueno, dice que así era el maná. Y Dios les daba este maná. El pueblo lo recogía, molía este maná y eso era lo que ellos comían. Pero el pueblo ya no quería el maná. El pueblo se estaba recordando de allá de Egipto, de lo que les daba el faraón, de lo que les daba el faraón. Pero olvidaban de que allá ellos eran esclavos de faraón, que tenían que trabajar duro para que allá se les diera ese plato de comida.
Vamos a seguir leyendo un poquito más, dice. Dice, y oyó Moisés al pueblo, en el versículo 10, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió, dice, en gran manera. Imagínense, le estaban llorando a Moisés. Ellos ya no querían el maná. Ellos estaban llorando porque ellos no querían el maná. Ellos querían carne. Ellos estaban altercando con Moisés, sin saber de que ellos, al altercar con Moisés, ellos altercaban con Dios. Y dijo Moisés a Jehová, dice, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, dice, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar todo a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasia. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Mira, hasta la muerte deseó Moisés. Moisés tipifica a los pastores en este tiempo. A veces los pastores no saben qué hacer, porque la carga es mucha. Porque a veces las ovejas no entienden a sus pastores. A veces las ovejas no saben que quizás aquel pastor está haciendo aquello porque fue guiado por Dios. Y quizás se esté haciendo como hizo este pueblo, altercando con el pastor, cuando el pastor solamente esté siendo dirigido por el Señor. Mire lo que dice el versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú. Pero el pueblo dirá, santificaos para mañana, y comeréis carne. Mire, primero mire el Señor lo que hace. Le dice a Moisés, apartad a los ancianos del pueblo, traedlos a la puerta, yo voy a descender, yo voy a hablar contigo, yo voy a tomar de tu espíritu y lo voy a poner en ellos. O sea, en otras palabras, yo te voy a dar la ayuda que tú necesitas, Moisés. Con estos hombres en los cuales yo voy a depositar de tu espíritu, ellos te van a ayudar a alivianar la carga, Moisés. Porque veo, Moisés, de que realmente necesitas ayuda, Moisés. Y luego le dice el Señor, con respecto al pueblo, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Mire qué hizo Dios. Dios les dio carne, dice, hasta que coman hasta que se les salga por las narices, le dice el Señor.
Dice que Dios en el versículo 31 dice, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento. Dios le da la ayuda a su siervo Moisés. Y Dios escucha a aquel pueblo rebelde, aquel pueblo que quería comer carne, aquel pueblo que se portó como un pueblo desagradecido. Así podemos ser nosotros muchas veces, desagradecidos con el Señor. Así como el pueblo de Israel. Pero Dios no quiere eso. Ellos fueron probados. Dios les daba el maná, ese alimento liviano, pero Dios les daba de comer. Pero ellos no resistieron la prueba. Ellos empezaron a llorar a la puerta de Moisés. Ellos empezaron a murmurar contra Moisés. Ellos murmuraban contra Dios en sí. No soportaron la prueba. Ahora mire lo que sigue diciendo aquí en Corintios. Ni seas idólatra, dice, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Lo segundo que hizo el pueblo de Israel. Y esto vamos a verlo en Éxodo, capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Éxodo 32. Vamos a ver Éxodo capítulo 32. En el versículo vamos a leer del 1 al 6. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses, con D pequeña, porque el nombre de nuestro Dios es con D grande. Dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, mire cómo se expresaron contra el siervo de Dios, contra el que los estaba pastoreando. El varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traémelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Imagínense qué barbaridad. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Vamos a seguir leyendo un poco más. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Mira, el Señor ya no dijo mi pueblo. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, o sea, un pueblo terco, pueblo que no hacía caso. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. El Señor los quería consumir porque imagínense lo que hacían. Y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, mire, aquí está el pastor que intercede por sus ovejas. El pastor que aunque sabe que ese pueblo se ha revelado, que es un pueblo de dura cerviz, que ya
hasta Dios los quiere consumir, pero ese pastor ora por aquellas ovejas. Aquel pastor sabe de que aquella oveja, quizás por una oración de él, esa oveja, Dios aplaque su ira sobre aquella oveja y esa oveja sea restaurada. Aquí entra ese corazón tan noble de ese pastor, conforme al corazón del pastor de pastores, llamado Jesús de Nazaret. Dice entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con gran mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Mire lo que dice el versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿A causa de qué fue esto? A causa de la oración de Moisés, que estaba prácticamente haciendo el trabajo del pastor para tan grande multitud. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos se volvieron a la idolatría. Por eso es que dice aquí, volviéndolo a leer: ni seáis idólatra como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Aarón le hizo caso al pueblo. Fue débil de carácter Aarón. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por el pueblo. Hicieron aquel becerro de oro y pecaron contra Dios. Dios reprueba la idolatría, amado amigo que me escucha. La palabra de Dios reprueba la idolatría. Dice que los idólatras no van a entrar al reino de los cielos. Pero si usted es un idólatra y usted se arrepiente, el Señor le perdona. Muchos dicen: es que yo no adoro una imagen, es que yo solamente los venero, yo solamente los tengo allí, pero yo a quien le pido es a Dios. Si usted le pide a Dios, usted no necesita una imagen, usted no necesita un ídolo, usted no necesita algo lo cual usted pueda ver para usted dirigirse a Dios. Porque la palabra de Dios dice, hablando el Señor, dice: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté criado en el cielo, en la tierra y debajo de las tierras, porque yo soy Jehová fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la primera, tercera y cuarta generación. Pero dice que Él hace misericordia, dice. A los que se arrepienten, Él hace misericordia. Dice: no te harás ninguna imagen, ninguna semejanza. Usted y yo no necesitamos poner el cuadro de alguien, la foto de alguien, un palo, un yeso, algo hecho de madera, de bronce, de plata, de lo que sea, para acercarnos a Dios. Ahora, los que tenemos a Cristo, nos acercamos mediante Jesús al trono de la gracia. Usted que tiene a Cristo ahora, usted se acerca a través del Hijo al Padre. Se acerca al trono. Usted, amigo, si usted recibe a Cristo, usted
se puede acercar también al Padre. Usted no necesita un ídolo, usted no necesita un palo, un yeso, algo de bronce, hecho por manos de hombre, dice la palabra del Señor, para acercarse a Dios. Porque Dios es vivo, Él es un Dios coexistente, a Él nadie lo ha hecho, Él existe por sí mismo, Él es un Dios inmutable, omnisciente, que todo lo sabe, omnisapiente, todo lo sabe, omnisciente, todo lo siente, omnipotente, Dios todopoderoso. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Conociendo a Dios, aun cuando Dios les había dicho ya que no se volvieran a la idolatría. Pero ellos hicieron lo contrario a lo que Dios les dijo. Y fue el pecado más grave del pueblo de Israel, la idolatría. Entonces el Señor por eso dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Lo que pasó con ellos es un ejemplo ahora para nosotros, que nosotros no debemos de hacer. No debemos nosotros de hacerlo. Y luego dice en el versículo 8, ¿qué hizo también el pueblo de Israel? Fornicaron. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. En un día, dice, fueron muertos 23,000. Mire, vamos a ver en Números 25. Vámonos a ir al libro de Números, capítulo 25. Usted puede leer todos esos versículos, todo, léalo bien en su casa. Y yo sé que usted va a aprender mucho. Vamos a ver en Números 25 y mire lo que dice las Sagradas Escrituras. Dice, ni forniquemos. Números 25 del 1 al 9. Vamos a leer del 1 al 9. Dice, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Moab era un pueblo pagano, era un pueblo idólatra. Y el Señor les había también prohibido al pueblo de Israel que no se juntaran con mujeres paganas, con mujeres de los otros pueblos, porque eran pueblos que no adoraban a Dios, sino que tenían otros dioses, como los dioses de Baal, Astoret, los moabitas que adoraban a Moab. Y todos esos pueblos eran pueblos paganos porque ellos tenían otros dioses. Mas sin embargo el pueblo de Israel tenía a Jehová, el Dios vivo, y Dios les había prohibido que no hicieran esto. Mas ellos fue lo primero que hicieron. Dice, vamos a volver a leer. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, o sea, de sus ídolos. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Miren lo que hizo el pueblo. No solamente acudió a las fiestas, acudió a la invitación de las moabitas, sino que el pueblo no solamente comió, sino que se inclinó a los ídolos de estas mujeres paganas. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Dice que el pueblo, acudió a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos
a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finnes, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. 23,000 dice. No 24,000. ¿Qué pasa? Mira cuánta mortandad hubo por lo que hicieron unos cuantos, por decirlo así. ¿Cuánta mortandad hubo? ¿Por qué? Porque ellos se fueron tras la fornicación. ¿Qué es fornicación? Es tener una relación íntima fuera del matrimonio. Ellos no solamente tuvieron una relación íntima fuera del matrimonio. Ellos hicieron todo malo porque Dios les había prohibido que no se juntaran con estas mujeres de estos pueblos paganos. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, usted no puede obtener nupcias con alguien que no profese su misma fe, con alguien que lo conlleve a adorar un ídolo. Aunque usted diga yo no lo adoro, aunque usted diga no, es que es mi esposo, es que es mi esposa, pero si usted es un creyente, si usted es una creyente, usted no puede, aunque sea su esposo, si usted ya estando casado con su esposo o usted con su esposa, usted conoció de Cristo, bueno, no abandone a su esposo ni abandone a su esposa. Por su buena conducta, dice la palabra del Señor, de aquella mujer, aquel hombre puede ser ganado. Pero usted no haga lo que hace su esposo quizás, adorando ídolos, o lo que hace su esposa, adorando ídolos. Usted no puede hacerlo. ¿No querrá usted, mi hermano, que usted que ya conoce del Señor, que la ira de Dios se encienda sobre usted? Usted que es una joven doncella, creyente en Cristo, o un joven creyente en Cristo, dice la palabra del Señor, que no te juntes con yugo desigual, porque no tiene ningún acuerdo la luz con las tinieblas. Usted que es un joven creyente, tenga mucho cuidado de irse a fijar en una jovencita no creyente, porque ciertamente va a tener graves problemas. Son consejos sabios que nos da el Señor. Este pueblo fornicó y este pueblo empezó a adorar juntamente con estas mujeres a este ídolo llamado Baal Peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Por qué? Porque hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Porque Dios no les mandó a hacer esto. El Señor no les dijo, antes el Señor les amonestó que no lo hicieran. Y Baal Peor era un dios asqueroso. Baal Peor dicen que era un dios asqueroso. Era un ídolo, dice que los hombres, los que estaban allí adorando a ese ídolo, ya en la fiesta, ya en todo lo que se hacía, dice que ellos tenían que bajarse los pantalones. Estuve ahondando un poco acerca de lo que era Baal Peor. Y dice de que ellos tenían que hacer sus necesidades en la boca de este ídolo. Se le conoce como un dios asqueroso. Este ídolo demandaba suciedad. Esa era la ofrenda. Ese era el sacrificio que este ídolo pedía. Y ellos era lo que hacían. Se bajaban sus pantalones y hacían sus necesidades en la boca de este ídolo, que tenía una forma bastante peculiar que no puedo yo decir ahorita, no puedo decir aquí, ¿verdad?, en las redes. Era un ídolo asqueroso. Y fue lo que hizo el pueblo de Israel. No solamente se acostó con estas mujeres a fornicar,
teniendo relaciones sexuales, sino que también fornicó en el aspecto espiritual, porque está la fornicación en el aspecto sexual, que vuelvo y repito, es cuando usted tiene relaciones íntimas fuera del matrimonio. A eso Dios le llama fornicación. Y dice en 1 Corintios 6:9 que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Mas si el fornicario se arrepiente, Dios lo perdona, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces el pueblo de Israel no solamente fornicó en cuanto a la relación sexual, sino que fornicó espiritualmente. Porque no solamente fue a las fiestas, a los sacrificios, a fornicar con estas mujeres, sino que también dice aquí claramente la bendita palabra del Señor. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿A quién se inclinó el pueblo de Israel? Se inclinó a los dioses de este pueblo. Se inclinó a los dioses de las moabitas. Se inclinaron a Baal peor. Y por eso murieron miles. El pecado te conduce al mal. El pecado siempre trae consecuencias, amigo mío, hermano mío. Esto fue el pueblo de Dios, el pueblo amado de Dios. Que no nos pase como el pueblo de Israel, porque tenemos el ejemplo y por eso dice la palabra, vuelvo y repito, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, de que no codiciemos, ni seamos idólatras, que ni forniquemos. Vamos a ver lo otro que hicieron y ya vamos declinando, porque ya va 1 hora, pero quiero terminar, porque mi responsabilidad ante Dios es hacer lo que Dios pone en mi corazón. Que usted aprenda. Es una responsabilidad el dar la palabra. No hay ahí como quiere el predicador. Ahí como sea. No. Es una gran responsabilidad delante de la presencia del Señor. Vamos a ver qué dice el versículo 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ya vamos declinando. Mire lo que dice ahí mismo en Éxodo 17:7. Éxodo 17:7. Pero vamos a ver primero el Salmo 78:41. Salmo 78:41. Ya vamos declinando. Salmo 78:41. Mire lo que dice las Sagradas Escrituras. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Ahora, ¿qué dice lo que leímos en Santiago? Que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Ahora sí vamos a Éxodo capítulo 17, el versículo 7. Vamos a leer aquí nuevamente en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 7. Y mire lo que dice las Sagradas Escrituras. Vamos a leer aquí la bendita palabra del Señor. Dice: y llamó el nombre de aquel lugar Maspasat y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Mira lo que hicieron, lo que decían, cómo tentaban a Dios. Dice el Señor: no tentarás al Señor tu Dios, le dijo al enemigo, cuando después de 40 días el Señor Jesús fue llevado al desierto. El enemigo le dijo una y otra cosa. El Señor le dijo: no tentarás al Señor tu Dios, al Señor solo servirás y a Él solo adorarás. El enemigo también conoce palabra y muchas veces más que nosotros, pero palabra distorsionada. Ahora mire lo que dijo este pueblo. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no?
Pero vamos a leer un poquito para arriba. Dice: así que el pueblo tuvo allí sed, dice, y murmuró contra Moisés. Es más, vamos a leer desde el versículo 1 para que usted entienda más. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, mire otra vez el clamor del pastor: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrarán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberán el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masat y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Mire, otra prueba que ellos no pudieron pasar, que otra prueba de carácter de parte de Dios, y ellos no la pasaron. Ellos codiciaron, ellos cayeron en la idolatría. Cuando Moisés subió al monte a orar, a buscar la presencia del Señor, ellos fueron impacientes, ellos hicieron aquel becerro de oro, ellos fueron probados en su carácter y ellos hicieron lo contrario. Ellos no fueron aprobados en esa prueba de carácter. Ellos codiciaron, querían comer carne, aun cuando Dios les estaba dando el maná. Ellos no pasaron la prueba de carácter. Ellos fornicaron y se inclinaron a Baal peor. No pasaron la prueba de carácter porque Dios les había dicho que no se juntaran con mujeres paganas. Ellos tentaron al Señor, como lo vimos aquí. Empezaron a murmurar contra Moisés. Cuando murmuraban contra Moisés, ellos murmuraban contra Dios. Cuando usted o yo murmuramos, no es contra los siervos, es contra Dios, y Dios reprueba esas cosas. No podemos murmurar contra los siervos del Señor. Es mejor callar su boca, es mejor callar y mejor llevar todo en oración al Señor. Porque a la murmuración Dios la reprueba. La murmuración a Dios no le agrada. Ellos murmuraron contra su siervo Moisés. Pero mire, Dios les dio agua. No pasaron la prueba. Empezaron a murmurar, empezaron a quejarse. Ellos, dice, ni murmuréis, dice. Sigue diciendo aquí, en el capítulo que estamos leyendo, de Corintios, capítulo 13, dice, ni murmuréis. Y es lo último. Ellos murmuraron, ellos codiciaron, ellos fueron idólatras, ellos fornicaron, ellos tentaron al Señor, como leímos aquí, cuando ellos dijeron: ¿y por qué? Dice, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Dice. Porque dice que ese nombre de ese lugar fue llamado Masat y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ellos tentaron al Señor
Y ellos murmuraron, porque claramente aquí se dice en el versículo 13, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Murmuraron no contra el siervo. Al murmurar contra el siervo, ellos estaban murmurando contra Dios, porque Dios todo lo ve y todo lo oye. Entonces yo quiero que usted se quede en su corazón con esto. La prueba de carácter viene de parte de Dios. La prueba de carácter. Como el ejemplo que pusimos de Génesis 22:1. Pero las tentaciones que son inclinadas al mal, que te inclinan al mal, esas tentaciones que te llevan a obrar al mal, no proceden de Dios, sino del adversario, a causa de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero que dice en el Salmo 23, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice. Pero dice antes, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea, no temeré mal alguno, dice. No temeré mal alguno. Aunque vengan los momentos difíciles, aunque vengan las situaciones difíciles, apoyémonos en la palabra del Señor. Dios está con nosotros y Dios no nos ha dejado. Aunque no entendamos las cosas, apoyémonos en las promesas del Señor. Cuando vengan esas pruebas de carácter que Dios permite en nuestras vidas, allí demostremos que en verdad le amamos. En esos momentos que Dios permite, de las pruebas de que Él permite, esas pruebas que vienen de parte de Él, como las que estuvimos ahorita ahondando, en lo cual falló el pueblo de Israel. Cuando vengan esas pruebas diferentes, porque ahora pueden venir de diferente manera, o iguales, quizás no al mismo nivel, pero similares. Cuando vengan esas pruebas de parte de Dios, cuando alguien te tiente para que tú abandones a Dios y para que tú te vuelvas a la idolatría, no lo hagas, porque ya sabes que es pecado. Cuando seas tentado a codiciar algo que no te pertenece, a codiciar quizás la mujer de tu prójimo, detente en el nombre de Jesús. Cuando seas tentado a codiciar lo que posee el vecino, el carro, la casa, y seas tentado a codiciar aquellos bienes, no lo hagas, porque a Dios no le agrada. Debemos de estar contentos con lo que Dios nos da a cada uno de nosotros, y no codiciar lo que tiene el vecino, no codiciar lo que tiene el fulano, no, sino ser agradecidos con lo que Dios nos da a nosotros. Cuando seas tentado a murmurar, no lo hagas. No lo hagas. Cuando seas tentado a volverte tras la idolatría, no lo hagas. Cuando seas tentado a fornicar, como lo hizo el pueblo de Israel, tú siendo un creyente y por allá miras quizás a alguien que te presenta el enemigo, teniendo tú tu esposa en tu casa, tu esposa que teme a Dios, o tu esposo, porque también pueden haber damas que caigan en este error, o tu esposo que teme a Dios, y tú eres seducido para fornicar o para adulterar, mejor dicho, porque tú ya siendo casado también puedes ser seducido a adulterar, no lo hagas. Cuando tú, joven que le sirves a Dios, eres seducido a fornicar, tienes tu novia, tienes aquella joven con la que tú deseas casarte, o tú, jovencita, aquel joven, pero eres seducido a tener una relación antes del matrimonio, a fornicar, no lo hagas, porque eso Dios lo reprueba.
Quizás no puedas ser llevado a adorar un ídolo, pero quizás hayan ídolos en tu corazón. Quizás tu ídolo sea el dinero. Quizás trabajas y trabajas y trabajas y no hay tiempo ya ni para ir a la casa del Señor. Has dejado el privilegio que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo. ¿Por qué? Por el trabajo. Por los afanes del diario vivir. Por el dinero. Tienes que trabajar, claro está que tienes que trabajar. Porque tienes que alimentar un hogar. Si ya eres un hombre casado. Pero no te apartes del Señor. No vivas para trabajar. No. Trabaja. Pero no dejes a Dios. No dejes de servir a Dios. Porque Dios te paga muy bien. Así que si eres tentado a todas estas cosas, eres tentado a tentar al Señor, a provocar al Señor, como dijeron ellos, no lo hagas. No lo hagas, porque Dios sí está contigo si tú le sirves con un corazón íntegro, con un corazón obediente. Dios está contigo. Pero no tienes por qué tentar a Dios y decir, ¿está o no está Dios conmigo? No. No murmures. No murmuremos. Estos fueron los pecados de Israel. Estas fueron las pruebas de carácter que Dios puso en el pueblo de Israel. Y ellos claudicaron, ellos fallaron. Pero ahora han quedado como ejemplo para nosotros, para que nosotros no hagamos lo mismo. Ahora han quedado como ejemplo para nosotros, para que nosotros no codiciemos, no seamos idólatras, no forniquemos, no tentemos al Señor, ni murmuremos. Entonces, si estás siendo probado por Dios, si tu carácter está siendo probado por Dios, recuerda que Dios está contigo. Recuerda que no debes de temer mal alguno, porque Dios está contigo. Recuerda que Él no te va a dejar ni Él te va a desamparar. Si estás siendo aprobado por Dios, recuerda que Él no te ha sobrevenido ninguna tentación, hablando de la prueba de carácter. No te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y quiero terminar con este versículo y vamos a leerlo. Romanos 8:28. Romanos 8:28. Mira lo que dice Romanos 8:28. Vamos a leer en Romanos 8:28. Mira lo que dice la bendita palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú eres un llamado de Dios, si tú eres un hijo, una hija de Dios, dice que sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Son todas las cosas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito en tu vida y Dios tiene un propósito en mi vida. Todos los hombres con propósito de Dios, todas las mujeres con propósito de Dios, tenemos que ser probados. Nuestro carácter tiene que ser probado de diferentes maneras. Pero en esos momentos de prueba,
de enfermedad en el matrimonio, con los hijos, en las finanzas, en el aspecto migratorio, como lo decía en otra enseñanza, cualquier índole que sea. Dice que todo eso, esas pruebas que Dios permite, nos ayudan para bien. Nos ayudan a crecer. Nos ayudan a subir un escalón en el mundo espiritual. Nos ayudan a ser mejores creyentes, mejores madres, mejores esposas. Porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Quiero que te quedes con esto en tu mente. No claudiques en la prueba. No claudiques en la prueba, sea cual sea. Echa mano de las promesas de Dios. Estudia la palabra, lee la palabra, aliméntate de la palabra. Hay un tesoro grande en la palabra de mi Señor. Con ella tú serás fortalecido. Ora. Doblemos nuestras rodillas. Oremos. Y Dios nos va a fortalecer a través de su Santo Espíritu. Voy a hacer una oración en este momento. Y así yo dejo esta palabra preciosa que Dios me dio. Y espero que sea de bendición para tu vida. Soy responsable de cada palabra ante los ojos de mi Señor. Vamos a orar para despedirme. Y te invito a que sigas viendo los videos, las prédicas. Estaré subiendo prédicas, enseñanzas, prédicas como Dios me dirija para que tu vida sea bendecida. Y te recuerdo una vez más que también puedes irte a la página del Facebook, está el nombre de Ligia Rendón. Ahí estaré transmitiendo en vivo los días sábados o cualquier otro día que el Espíritu Santo me lo haga sentir. Últimamente he dejado de transmitir en vivo, pero ya estaré nuevamente transmitiendo en vivo los días sábados a las 8 de la noche con la ayuda de mi Señor. Estaré llevando unas reflexiones como el Espíritu Santo me lo haga sentir. Estaré transmitiendo en vivo los sábados a las 8 con la ayuda de mi Señor. Pero estaré también poniendo prédicas y enseñanzas siempre en el canal de aquí de YouTube. Y estas prédicas y estas enseñanzas yo las comparto también en la página del Facebook. Ahorita el nombre de la página de Facebook es al nombre de Ligia Rendón. Y quizás más adelante cambio todo, igual que como está en la página de YouTube, también en la página de Facebook. Por los momentos sigo al nombre de Ligia Rendón en Facebook y en YouTube, Ministerio Evangelístico Jesucristo el Libertador. Sea tu vida bendecida. Muchas gracias por ver los videos, por compartir amablemente. Sea tu vida bendecida, porque ese es el deseo de mi corazón. Vamos a orar para despedirnos. Señor, en este momento, Padre, yo te doy gracias, mi Dios, por esta oportunidad, Señor, que tú me has dado, Padre, para traer tu palabra, mi Dios amado, para exponer tu palabra bendita, mi Dios amado. Yo te doy gracias, mi Dios, con todo mi corazón, con toda mi alma, Señor amado. Yo te alabo, Padre, yo te adoro, mi Dios. Yo te exalto, mi Dios, porque tú eres bueno, mi Dios, porque tú eres santo, porque tú eres digno de todo honor y de toda gloria, mi Dios. Gracias, Padre, porque sé que tú, Señor, estás en control de todas las cosas, Señor. Yo sé, Padre bendito de la gloria, que tú estás con tus hijos, Padre. Tú estás conmigo, Padre. Tú estás con aquellos que te aman, Señor. Yo te agradezco, mi Dios. Yo te pido, Padre, que esta palabra sea de bendición, Señor. A todos aquellos que van a ver esta enseñanza, Padre. Sea usted bendiciéndolos, Padre. Que esta palabra, Señor, agarreme en sus corazones, Señor. Y que esta palabra, Señor, produzca en ellos, Padre bendito, un renacer, Padre. Que produzca en ellos, Padre bendito, un cambio de mentalidad.
Que su entendimiento sea abierto, Padre. Y que ellos puedan entender, Padre, tu preciosa palabra. Y que si ellos, Padre, por A o por B, han caído en uno de estas, Señor, situaciones, que ellos se levanten, Padre, en este momento. Que ellos sean restaurados, mi Dios. Porque tu palabra dice que al que se llega a ti, al que te pide perdón, Señor, tú lo perdonas. Tú lo levantas, tú lo restauras, mi Dios. Así que si hay alguien, Padre, que ha caído en una de estas situaciones, que en este momento, Padre, ellos se arrepientan, ellos te pidan perdón, Señor. Y tú los perdonas, mi Dios. Porque tú eres Dios justo y Dios fiel, Señor. El que perdonas, el que levantas, Señor. Del polvo, Señor, aquel que ha caído, Padre. Tú lo levantas y tú lo restauras, mi Dios. Yo te doy gracias, Padre bendito de la gloria. Gracias, Padre bendito. Y te doy toda la gloria y toda la honra a ti, mi Dios. Sea cada vida bendecida, cada vida fortalecida, cada vida, Señor, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, Señor, tu Hijo amado. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Así me despido en este momento. Será hasta la próxima. Dios mediante, y continuaremos con el Salmo 23, versículo 5. Estaremos ahondando en el Salmo 23, versículo 5, próximamente. Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Les amo y les envío muchas bendiciones. Desde aquí de Texas, les envío bendiciones. Te saluda y te bendice tu hermana en Cristo, Ligia Rendón. Y recuerda que si necesitas oración, puedes también hacérmelo saber y dejar un comentario y yo estaré al pendiente. Dios te bendiga y será hasta la próxima. Dios mediante. Bendiciones.